¿Sabías que los mayas desarrollaron un sofisticado sistema de escritura antes de la llegada de los europeos a América? ¿Y que su civilización está tan llena de secretos y avances que podría rivalizar con las más extraordinarias leyendas de la antigüedad? Hoy, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la civilización maya, explorando sus logros que parecen sacados de un relato fantástico, y su legado que aún hoy sigue despertando asombro y admiración. La civilización maya evolucionó bajo la sombra de sus propias proezas astronómicas y las altas expectativas que implicaba mantener su conocimiento y cultura a lo largo de los siglos. Su territorio, que abarcaba desde el sureste de México hasta Honduras y El Salvador, no solo era un espacio de profundas selvas, sino también un escenario de innovación de calendarios, de prácticas bélicas, de rituales, artística y religiosa. Los mayas no formaron un imperio unificado, sino múltiples estados que compartían una cosmovisión compleja, incluyendo avances matemáticos notables como la invención del concepto del cero. Pero antes de adentrarnos en la legendaria historia de estos imperios, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras publicaciones históricas. Número 1. ¿Qué fue la civilización maya? La civilización maya se refiere a un conjunto de comunidades indígenas que se asentaron en una parte de Mesoamérica, específicamente en el sur de México, en la península de Yucatán y áreas de Chiapas y Tabasco, además del norte de América Central. Esta civilización floreció desde el período preclásico, que abarcó desde el 2000 a.C. hasta el 250 después de Cristo, y llegó hasta el período posclásico, que se extendió desde el 900 hasta el 1524 después de Cristo, cuando comenzó la conquista española de la región. Su época de mayor esplendor se registró durante el período clásico, el cual tuvo lugar entre los años 250 al 900 después de Cristo. Fue una de las civilizaciones más destacadas de América, antes de la llegada de los europeos. Dejó un impresionante legado de restos arquitectónicos y una rica herencia cultural que sirvió de inspiración para las culturas que le siguieron. Hoy en día, todavía hay comunidades de origen maya en la región. Los mayas son conocidos por diversos aspectos de su cultura. Por ejemplo, crearon el único sistema completo de escritura en la América precolombina, lo que les permitía transcribir su lengua hablada, y desarrollaron avanzados conocimientos en arte, arquitectura, matemáticas y astronomía. Entre sus logros, se les atribuye la invención del concepto del cero. También eran practicantes de la guerra y el sacrificio humano. Durante su apogeo, los mayas fueron una cultura dominante en la región. Controlaron gran parte del sur de México y el norte de América Central, y establecieron relaciones comerciales y de intercambio con otras culturas vecinas, como los olmecas, los teotihuacanos y los mixtecos. Otras culturas mesoamericanas incluyeron a los teotihuacanos, aztecas, toltecas, olmecas, totonacas, zapotecas y mixtecas. Podemos entender un poco mejor a la civilización maya si nos enfocamos en los siguientes 4 puntos referentes. Punto 1. La cultura maya prosperó en el sureste de México, particularmente en la península de Yucatán y en el norte de América Central. Punto 2. El periodo de mayor prosperidad de los mayas fue entre los años 250 y 900 después de Cristo, momento en el que se levantaron grandes ciudades como Chichén Itzá y Uxmal. Punto 3. Se destacaron por su arquitectura impresionante, su sistema de escritura, sus avanzados conocimientos en astronomía y matemáticas, así como por su sofisticado calendario. Punto 4. En lugar de formar un reino unificado, los mayas consistían en múltiples estados independientes que comerciaban y a veces se enfrentaban entre sí. Número 2. ¿Dónde estuvieron ubicados los mayas? La cultura maya se desarrolló en Mesoamérica, una de las 6 regiones del mundo donde surgieron de forma independiente sociedades estatales y urbanas. Esta región se extiende desde el actual centro de México hasta América Central.
El territorio maya abarcaba el sureste de México, incluyendo la península de Yucatán y partes de los estados de Chiapas y Tabasco, así como Guatemala, Belice y la parte occidental de El Salvador y Honduras. Así, los mayas habitaron tanto las tierras altas de clima templado como las tierras bajas de clima tropical, y se encontraron en contacto con el Golfo de México, la costa caribeña y el Océano Pacífico. Ellos gobernaron aproximadamente un tercio del territorio total de Mesoamérica, pero no formaron un gran imperio unificado. En su lugar, se organizaron en diversas jefaturas y estados independientes que competían entre sí. Número 3. Historia de la cultura maya. La historia de la antigua cultura maya se extendió a lo largo de casi 3.500 años. Los primeros asentamientos agrícolas mayas aparecieron hace aproximadamente 4.000 años. Su caída como cultura independiente sucedió a inicios del siglo XVI con la llegada de los conquistadores europeos, aunque el declive de sus grandes ciudades ocurrió varios siglos antes. Para entender las etapas de la historia maya, la dividiremos en periodos A, B y C, y a su vez mencionaremos sus etapas internas más representativas. A. Período preclásico, 2000 a.C. a 250 después de Cristo. Durante esta etapa, los primeros asentamientos mayas comenzaron a formarse a lo largo de las costas del Pacífico y posteriormente en el Atlántico. Con el tiempo, estos asentamientos se desarrollaron en las primeras ciudades de la región, incluyendo Nacbe, Tikal, Zibilchaltún, El Mirador y Caminalhuyú, entre otras. Este periodo se subdivide en 3 subperiodos: Preclásico temprano, 2000 al 1000 a.C., Preclásico medio, 1000 al 350 a.C., Preclásico tardío, 350 a.C. al 250 después de Cristo. Durante el Preclásico tardío, los mayas experimentaron su primer florecimiento cultural significativo. Sin embargo, hacia el siglo I después de Cristo, enfrentaron su primer colapso, lo que llevó al abandono de muchas de sus grandes ciudades por razones que aún permanecen desconocidas. B. Período clásico, 250 a 900 después de Cristo. Durante este periodo, la cultura maya experimentó un renacimiento cultural significativo. Fue una era de esplendor que vio el surgimiento de grandes centros ceremoniales, como Chichén Itzá y Uxmal, y en la cual la ciudad de Tikal ganó relevancia. Este periodo también estuvo marcado por intensas guerras entre las ciudades mayas, que llevaron al ascenso y caída de diversas dinastías gobernantes. Con el tiempo, estos conflictos, junto con otros factores, provocaron un nuevo colapso político. Este colapso resultó en el abandono de las ciudades en favor de las áreas rurales y una concentración de la actividad en el norte de la península de Yucatán. El período clásico se subdivide en 3 subperiodos: Clásico temprano, 250 al 550 después de Cristo; Clásico tardío, 550 a 830 después de Cristo; Clásico terminal, 830 al 900 después de Cristo. C. Período posclásico, 900 a 1524 después de Cristo. Después de la caída de las grandes ciudades, la cultura maya continuó su existencia, especialmente en territorios elevados y en proximidad a fuentes de agua, donde se formaron nuevos estados mayas. Algunas de las ciudades que habían sido abandonadas fueron ocupadas por poblaciones toltecas. Cuando los conquistadores españoles arribaron, el norte de Yucatán albergaba 16 estados mayas, los cuales, aunque debilitados por conflictos internos, presentaron una resistencia significativa a la conquista. La intervención española comenzó en 1524 y no fue hasta 1697 que el último estado maya independiente sucumbió ante los españoles. Número 4. Rasgos de la cultura maya. Al igual que muchas otras civilizaciones, la cultura maya emergió con el abandono del nomadismo y el avance de la agricultura, con productos como el maíz, los frijoles, la calabaza y el chile,
que durante siglos constituyeron la base de su dieta. Las primeras ciudades mayas comenzaron a aparecer alrededor del año 750 a.C. y para el 400 a.C. ya poseían estructuras arquitectónicas monumentales, destacándose especialmente por sus grandes templos y centros ceremoniales. Durante sus periodos de auge, particularmente en el período clásico, las ciudades mayas expandieron su influencia sobre amplias áreas y se interconectaban a través de complejas redes comerciales. Las formas artísticas de los mayas eran altamente sofisticadas y han dejado rastros perdurables. Trabajaban con materiales como el jade, la madera, la obsidiana, la cerámica y la piedra tallada. También eran reconocidos por sus impresionantes pinturas murales. En cuanto al lenguaje, los mayas hablaban diversas lenguas derivadas de un antiguo protomaya. Estas lenguas se distribuían según los diferentes reinos o regiones e incluían variedades como el huastecano, quicheano y mameano, entre otras. La mayoría de los textos mayas del período clásico están escritos en cholti clásico, también conocido como maya clásico. Número 5. Religión de los mayas. La religión maya compartía numerosos elementos con otras culturas mesoamericanas. La cosmovisión maya incluía un plano espiritual habitado por poderosas deidades, como el dios serpiente Kukulcán y el dios del cielo Itzamna. Para ganarse el favor de sus dioses, los mayas realizaban prácticas rituales que incluían sacrificios humanos y ofrendas ceremoniales. Los antepasados fallecidos y los chamanes actuaban como intermediarios entre las personas y las fuerzas sobrenaturales. Por esta razón, los mayas solían enterrar a sus muertos bajo sus hogares, acompañados de ofrendas acordes a su estatus social. La cosmovisión maya era extremadamente detallada, con la creencia de que el universo consistía en 13 niveles celestiales y 9 niveles en el inframundo, situándose el mundo de los vivos entre ambos. Cada uno de estos niveles estaba asociado con los 4 puntos cardinales, cada uno vinculado a un color específico y a diferentes aspectos de las deidades principales. Algunos de los mitos de los antiguos mayas fueron recopilados en el Popol Vuh, un texto de la época colonial que recoge las tradiciones de los pueblos mayas quiché. La religión maya era administrada por un grupo cerrado de sacerdotes que formaban parte de la élite social. Durante el período clásico, los gobernantes mayas también ejercían como sumos sacerdotes, y se les consideraba descendientes directos de los dioses. Antes de continuar con los datos más impresionantes, cuéntanos, ¿qué piensas sobre la cultura y los periodos históricos de los mayas? ¿Crees que los mayas podrían haberse expandido mucho más al norte o al sur de América? Déjanos tu opinión en los comentarios. Número 6. Economía maya. La economía maya se basaba principalmente en la agricultura, con cultivos esenciales como el maíz, los frijoles, la calabaza y el chile. No obstante, el comercio con otros pueblos jugó un papel crucial en su civilización. Las ciudades más grandes e influyentes controlaban el acceso a recursos vitales, incluidas las minas de obsidiana, las fuentes de sal y el tráfico de esclavos. Los mayas de Tabasco desarrollaron una extensa red de intercambio fluvial, convirtiéndose en los comerciantes más destacados de la región. Artefactos de fabricación típica maya se han encontrado en ciudades tan lejanas como Honduras y Nicaragua, lo que indica la existencia de relaciones comerciales de largo alcance. Número 7. Organización social y política de la cultura maya. La sociedad maya estaba estructurada en torno a una élite dominante y una mayoría de plebeyos, utilizando la fuerza militar y la tradición religiosa para mantener este orden. Sin embargo, el crecimiento sostenido de los estados mayas llevó a la aparición de una sociedad más compleja. La estructura social distinguía entre el gobernante, su corte, y los nobles, que podían ser altos funcionarios, sacerdotes y guerreros. Por debajo de ellos, había un amplio sector de súbditos, compuesto por sacerdotes y funcionarios de menor rango, soldados, artesanos, comerciantes, campesinos,
quienes, además de trabajar la tierra, debían prestar su mano de obra para construcciones públicas, y sirvientes. En la base de la pirámide social se encontraban los esclavos, quienes generalmente eran capturados en las guerras. A diferencia de los aztecas o los incas, los mayas no establecieron un sistema político centralizado, es decir, no formaron un único estado o reino. En cambio, existían múltiples estados y cacicazgos, que ocasionalmente lograban un dominio regional temporal, y frecuentemente estaban en conflicto entre sí. A pesar de esto, todos sus gobiernos compartían una variante de monarquía teocrática. En este sistema, se consideraba que el rey era descendiente de los dioses o elegido por voluntad divina. La posición del rey era hereditaria, aunque las intrigas y los conflictos entre linajes eran asuntos comunes. Número 8. Aspecto bélico de la sociedad maya. Los mayas fueron una sociedad muy guerrera que participó en numerosos conflictos políticos y militares a lo largo de su historia. Estas disputas surgieron, en gran medida, debido a la competencia por la supremacía regional entre los diferentes estados y cacicazgos. La cultura bélica era un aspecto central de la cosmovisión maya, donde la humillación y el sacrificio de los guerreros derrotados eran prácticas comunes. Usaban varias armas, entre las que se destacaban las cerbatanas, espadas con bordes de obsidiana y, especialmente, los atlatl, un tipo de propulsor de lanzas que mejoraba el alcance y la potencia de los proyectiles. Número 9. Vestimenta maya. La vestimenta maya se confeccionaba principalmente con algodón. Las mujeres solían usar prendas largas, como faldas y huipiles, mientras que los hombres vestían con una prenda similar a un taparrabos llamada pati, que dejaba el torso al descubierto. Algunos hombres también usaban mantos. Los nobles se distinguían por adornar sus atuendos con bordados de piedras preciosas y plumas vistosas. Además, llevaban tocados, fajas, cinturones y otros accesorios lujosos, que los diferenciaban claramente de las clases sociales inferiores. Estos adornos no solo indicaban su estatus social, sino que también tenían un significado ritual y simbólico importante en la cultura maya. Número 10. Arquitectura maya. Los mayas dejaron un legado arquitectónico impresionante y significativo, considerado uno de los más destacados del mundo antiguo. Construyeron palacios, templos piramidales, plazas ceremoniales y campos para el juego de pelota. Además, desarrollaron estructuras específicamente alineadas para la observación astronómica. A pesar de su magnífica arquitectura, las ciudades mayas no seguían una planificación urbana formal. Las poblaciones crecían de manera centrífuga y los edificios se añadían de forma irregular. En el centro de las ciudades se ubicaban las estructuras administrativas y ceremoniales, alrededor de las cuales se agrupaban las edificaciones residenciales. Los constructores mayas utilizaban tecnología propia del período neolítico, empleando herramientas de piedra, principalmente de sílex y obsidiana. Construían usando piedra y materiales perecederos como la madera, aprovechando los recursos disponibles mediante técnicas avanzadas de mampostería. Una de sus innovaciones arquitectónicas más notables fue el uso del arco con ménsulas, que permitía crear techos y aberturas más amplias en sus edificios. Número 11. Escritura maya. La escritura maya fue un sistema jeroglífico completo y sofisticado, el único en la América precolombina capaz de transcribir íntegramente el lenguaje hablado. Los primeros rastros de esta escritura se remontan al siglo II a.C., aunque las evidencias más significativas aparecieron entre los siglos I y II después de Cristo, en la región del altiplano del sur de la actual Guatemala, y durante el siglo III después de Cristo en las tierras bajas del centro de la península de Yucatán. Este sistema de escritura es similar a la escritura epiolmeca o istmica, documentada en el área del istmo de Tehuantepec, que también utilizaba logogramas y signos silábicos. Es posible que ambas escrituras hayan surgido de manera paralela. Los mayas empleaban su escritura jeroglífica en una variedad de soportes,
como vasijas, murales y estelas, con fines prácticos, religiosos, calendáricos y políticos. Esta escritura servía para registrar eventos históricos, rituales religiosos y detalles de la vida cotidiana, además de ser una herramienta crucial para sus sistemas calendáricos y astronómicos avanzados. Número 12. Calendario maya. El desarrollo del sistema de escritura maya estuvo acompañado por un calendario igualmente sofisticado, basado en los avanzados conocimientos astronómicos y matemáticos de la civilización maya. Este sistema era más refinado que los calendarios de culturas anteriores, de las cuales seguramente tomó inspiración, y consistía en 3 calendarios interrelacionados. El primer calendario es el calendario Hav, o el calendario solar. Este calendario solar es de 365 días, dividido en 18 meses de 20 días cada uno, más un periodo adicional de 5 días llamado Wayeb, considerados días desfavorables. El segundo calendario es el calendario Tzolkin, o calendario sagrado. Este es un calendario ritual de 260 días, compuesto por 13 ciclos de 20 días. Este calendario estaba principalmente destinado a usos ceremoniales y religiosos. Y el tercer calendario es el de cuenta larga. Este sistema calendárico es utilizado para registrar eventos históricos en un marco de tiempo más extenso. La cuenta larga permite ubicar eventos a lo largo de un ciclo que dura aproximadamente 5.125 años solares, conocido como la Era Maya. Estos calendarios se utilizaron conjuntamente y se entrelazaron para formar ciclos de 52 años, periodo denominado rueda calendárica, que marcaba la coincidencia del calendario solar y el calendario sagrado. Este intrincado sistema refleja el profundo entendimiento que los mayas tenían del tiempo y su importancia en la vida religiosa, agrícola y social. Número 13. Astronomía en la cultura maya. Uno de los legados más importantes de la civilización maya fueron sus detallados registros astronómicos, que incluían observaciones del Sol, la Luna, las estrellas, Venus y otros planetas. Los mayas se destacaron por su capacidad para observar y registrar con precisión los movimientos celestiales. En su cosmovisión, los fenómenos celestiales eran considerados herramientas adivinatorias. Los sacerdotes mayas observaban los ciclos astronómicos pasados y los interpretaban para formular profecías y tomar decisiones importantes, creyendo que ciertos eventos se repetirían en ciclos regulares. Aunque sus prácticas no se alineaban con el concepto moderno de ciencia, sus observaciones eran extraordinariamente precisas. Por ejemplo, lograron medir el ciclo sinódico de Venus en 584 días, con una precisión notable que presentaba solo un margen de error de 2 horas. Este logro fue posible gracias a su avanzado conocimiento matemático, que incluía el uso del concepto de cero y un sistema de numeración vigesimal. Antes de terminar, reflexiona sobre el legado de la civilización maya. Su grandeza se manifiesta en sus intrincados conocimientos astronómicos, sus avances matemáticos como la invención del cero, y sus impresionantes ciudades como Chichén Itzá, que todavía nos cuentan historias milenarias. Si deseas explorar más a fondo sobre la historia de las civilizaciones, te invito a visitar nuestro canal para que calmes tu curiosidad y opines sobre nuestro contenido. Finalmente, te invito a unirte a la Legión de Imperios, donde continuaremos descubriendo juntos las historias mitológicas e históricas que solo aquí reviven con detalle. Suscríbete, comparte y mantén viva la llama de la curiosidad. Te aseguro que este es solo el comienzo.